Movimiento en dos dimensiones. Tiro parabólico horizontal y tiro parabólico oblicuo. Tiro parabólico. El tiro parabólico es un ejemplo de movimiento realizado por un objeto en dos dimensiones o sobre un plano. Algunos ejemplos de objetos cuya trayectoria corresponde a un tiro parabólico son proyectiles lanzados desde la superficie de la Tierra o desde un avión. El de una pelota de fútbol al ser despejada por el portero con cierto ángulo con respecto al suelo, o el de una pelota de golf al ser lanzada con cierto ángulo respecto al eje horizontal. Como pueden observar, en estas imágenes se pueden apreciar el movimiento del tiro parabólico. La primera imagen corresponde al tiro parabólico horizontal. Como pueden observar, el arquero está desde cierta altura. En la imagen número 2 corresponde al juego de Angry Bird. Aquí también se observa el movimiento en tiro parabólico oblicuo, ya que este movimiento se realiza desde la superficie de la Tierra con un cierto ángulo de inclinación. La trayectoria que se observa es el de una parábola. En la imagen número 3 observamos un avión el cual está lanzando un proyectil. El proyectil sigue una trayectoria parabólica, o sea, aquí se puede apreciar el tiro parabólico horizontal, ya que la velocidad que lleva el avión corresponde a una velocidad horizontal. Si ustedes observan, la trayectoria del proyectil corresponde a un tiro parabólico horizontal. Y en la imagen número 4 observamos un jugador de fútbol el cual realiza un disparo con cierto ángulo de inclinación. La trayectoria de la pelota corresponde al tiro parabólico oblicuo. El movimiento de un objeto es parabólico si su trayectoria es una parábola, es decir, una curva abierta, simétrica respecto a un eje y con un solo foco. Para su estudio, el tiro parabólico puede considerarse como la combinación de dos movimientos, que son un movimiento horizontal uniforme y un movimiento vertical rectilíneo uniformemente acelerado. El tiro parabólico es de dos tipos, horizontal y oblicuo. En estas dos imágenes pueden apreciar la trayectoria que sigue un objeto en un tiro parabólico horizontal y en un tiro parabólico oblicuo. Nótese que en el tiro parabólico horizontal se considera que el objeto se lance desde una cierta altura, y en el tiro parabólico oblicuo el objeto se puede lanzar desde la superficie de la Tierra con un cierto ángulo de inclinación para que en su trayectoria se forme una parábola. Tiro parabólico horizontal. Este tipo de movimiento se caracteriza por la trayectoria o camino curvo que sigue un objeto al ser lanzado horizontalmente al vacío, resultado de dos movimientos independientes. Un movimiento horizontal con velocidad constante y otro vertical, el cual inicia con una velocidad cero y va aumentando en la misma proporción de otro cuerpo si se dejara caer del mismo punto en el mismo instante. La forma de la curva descrita es abierta, simétrica respecto a un eje y con un solo foco, es decir, una parábola. Por ejemplo, un objeto cuando es lanzado horizontalmente al vacío desde una cierta altura. La trayectoria descrita por un proyectil cuya caída se lleva a cabo desde un avión en movimiento es otro ejemplo de tiro parabólico horizontal. En la primera imagen pueden observar el tiro parabólico horizontal que realiza una bala de un cañón. Si ustedes observan, el cañón se localiza desde una cierta altura y la trayectoria que se forma es una parábola. Se forma esa trayectoria porque
a medida que la velocidad va disminuyendo horizontalmente, entonces se produce un movimiento vertical y ese se origina debido a la aceleración de la gravedad. En la siguiente imagen también se observa un tiro parabólico horizontal de un esquiador. Nótese que se lanza desde una rampa, desde una cierta altura, y debido a la aceleración de la gravedad, su trayectoria es una parábola. Las ecuaciones utilizadas en el tiro parabólico horizontal son las siguientes. Número 1. Altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Número 2. Velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Número 3. Distancia horizontal es igual a velocidad horizontal por tiempo. Número 4. Altura es igual a velocidad final al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Número 5. Velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por altura. La altura, que se representa con la letra H, va a estar expresada en metros. DH representa la distancia horizontal en metros. BH, la velocidad horizontal en metros sobre segundos. BF representa la velocidad final en metros sobre segundos. La letra A representa la aceleración de la gravedad y en este caso tiene un signo negativo que me está indicando que va directamente hacia abajo, o sea, verticalmente hacia abajo, cuyo valor es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, negativo. La letra T me representa el tiempo en segundos. Estas son las ecuaciones que se utilizan en el tiro parabólico horizontal. A continuación vamos a ver un ejemplo en donde se aprecia el tiro parabólico horizontal. El ejemplo dice: desde la orilla de un acantilado se dispara un cañón en forma horizontal que alcanza el suelo con una velocidad de 33 metros sobre segundos y a una distancia horizontal del pie del acantilado de 315 metros. Calcular, inciso A, cuánto tiempo tardó en caer la bala. Inciso B, cuál era la altura del acantilado. Inciso C, con qué velocidad salió disparada la bala. Bueno, antes de comenzar a resolver este problema, debemos de identificar nuestros datos. Bueno, como primer dato tenemos la velocidad final, que es con la que llega la bala al suelo. Y esa tiene un valor de menos 33 metros sobre segundos. Nótese que el signo negativo me está indicando que la velocidad va hacia abajo. El siguiente dato es la distancia horizontal. Esta distancia horizontal es la que se mide desde el pie del acantilado hasta el punto en donde la bala hace impacto con el suelo. Esta tiene un valor de 315 metros. Nuestro siguiente dato, que aunque no lo dice el problema, se debe de considerar, que es la aceleración de la gravedad, cuyo valor es de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos piden calcular el tiempo en segundos, la altura en metros y la velocidad horizontal, es decir, la velocidad con la que salió la bala en metros sobre segundos. Las fórmulas que utilizaremos son las siguientes. Velocidad final es igual a gravedad por el tiempo. En este caso vamos a despejar la letra T, que me representa el tiempo, quedando la fórmula de la siguiente manera. La gravedad que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces la fórmula quedaría: tiempo es igual a velocidad final entre la gravedad. Nuestra sustitución y resultado quedaría de la siguiente manera.
tiempo va a ser igual a menos 33 metros sobre segundos entre menos 9.8. Nótese que al aplicar la ley de los signos, menos entre menos me da más, es decir que el resultado es positivo. Y se eliminan las unidades de metros con metros y segundos con un segundo, quedando como resultado que el tiempo que tardó en caer la bala es de 3.37 segundos. La siguiente fórmula que utilizaremos es la siguiente. Altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Si nosotros nos damos cuenta, ya tenemos el resultado del tiempo. Por lo tanto, podemos aplicar nuestra fórmula. Nos quedaría menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, por el tiempo, que es 3.37, que ya lo encontramos aquí, al cuadrado entre 2. Lo primero que se hace es elevar al cuadrado el tiempo. 3.37 segundos al cuadrado nos da 11.36 segundos al cuadrado. ¿Por qué nos da segundo al cuadrado? Porque se eleva al cuadrado la cantidad y la unidad de medida. 3.37 por 3.37 nos da 11.36 y segundo por segundo nos da segundo cuadrado. Al hacer la multiplicación se eliminan las unidades de segundo al cuadrado, quedando el resultado de menos 111.33 metros. Este resultado lo dividimos entre 2 y nos da un resultado final de menos 55.67. El signo negativo me indica que la altura se está midiendo desde el cañón hacia el suelo, verticalmente hacia abajo. Quiere decir que la altura del acantilado es de menos 55.67 metros, porque se mide desde donde está el cañón hacia abajo. La siguiente fórmula la vamos a utilizar para calcular la distancia horizontal. Distancia horizontal es igual a velocidad horizontal por el tiempo. En este caso vamos a despejar la velocidad horizontal. El despeje nos queda de la siguiente manera. Velocidad horizontal es igual a la distancia horizontal entre el tiempo. Recuerden que este tiempo que está multiplicando pasa dividiendo. Hacemos nuestra sustitución. 315 metros, que es la distancia horizontal entre el tiempo, que son 3.37 segundos. Al hacer nuestra división nos da como resultado la velocidad horizontal de 93.47 segundos. Entonces, de esta manera quedaría resuelto este primer ejemplo. El ejemplo número 2 nos dice: un avión de rescate deja caer un paquete de raciones de auxilio para unos grupos de exploradores extraviados. El avión viaja en dirección horizontal con una velocidad de 650 km por hora a 100 metros del suelo. Calcular, inciso A, cuál es el alcance horizontal del paquete. Inciso B, con qué velocidad el paquete choca contra el suelo. Inciso C, cuánto tiempo tarda el paquete en caer. Bueno, como primer paso vamos a identificar los datos. Tenemos el primer dato, que es la velocidad con la que viaja el avión. Recuerden que el avión viaja con una velocidad horizontal de 650 km por hora. El siguiente dato es la altura a la que está viajando el avión. Recuerden que esa altura se toma desde el punto de donde está el avión hacia abajo. Por eso el signo negativo, que son menos 100 metros. Nuestro siguiente dato, que aunque no lo dice el problema, se tiene que considerar, que es la aceleración de la gravedad, que vale menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado.
Y las preguntas, que es la primera del inciso A, la distancia horizontal expresada en metros, la velocidad final, que es la velocidad con la que el paquete choca o llega al suelo en metros sobre segundos, y el tiempo que tarda el paquete en caer desde que fue lanzado hasta que llega al suelo en segundos. Lo primero que tenemos que hacer es hacer la transformación de unidades. ¿Por qué es importante hacer la transformación de unidades? Si ustedes observan, la velocidad horizontal está en kilómetros por hora y los demás datos están expresados o representados de acuerdo al sistema internacional. Entonces, recuerden que no se puede hacer ninguna operación si las unidades de medida no son de la misma especie. Entonces, en este caso, vamos a realizar la transformación de la velocidad, que está en kilómetros por hora, a metros por segundo. Hacemos nuestra transformación de unidades y realizamos la multiplicación 650 por 1000 entre 3600. En este caso se eliminan los kilómetros y las horas, quedando las unidades de metros sobre segundos. Esa multiplicación nos da un resultado de 180.56 metros sobre segundos. Ese sería nuestro resultado de la velocidad horizontal. Las fórmulas. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Hacemos nuestra sustitución. 2 por 9.8, que es la gravedad, por la altura, que son menos 100 metros. Al hacer esta multiplicación, nos damos cuenta que nos quedan las unidades de metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Este metro cuadrado sale de la multiplicación de este metro de la gravedad con el metro de la altura. Metro por metro, metro cuadrado, y segundo cuadrado pues queda igual porque no se multiplica con ninguna unidad. El siguiente paso es sacar la raíz cuadrada de 1960. Al sacar la raíz cuadrada se eliminan las unidades cuadráticas, el cuadrado del metro y el cuadrado del segundo. Eso nos da un resultado de menos 44.27. Al hacer esta operación en su calculadora, ciertamente no les da el resultado negativo, pero se les debe de colocar para indicar que la velocidad va hacia abajo. O sea, es un vector que va dirigido hacia abajo, por eso se le tiene que colocar el signo negativo. Entonces la velocidad con la que el paquete llega al suelo es de menos 44.27 metros sobre segundos. La siguiente fórmula la vamos a utilizar para calcular que sería el tiempo con el que el paquete llega al suelo, el tiempo que tarda el paquete en llegar al suelo. Tenemos que tiempo va a ser igual a velocidad final entre gravedad. Ya sabemos que la velocidad final vale menos 44.27 metros sobre segundos y la gravedad menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer esa división, menos entre menos nos da más, el resultado es positivo. Se eliminan las unidades de metro y segundo con un segundo, dando como resultado 4.52 segundos. Ese es el tiempo que tardó el paquete en llegar al suelo. Por último, nos piden calcular la distancia horizontal, o sea, la distancia en forma horizontal que recorrió el paquete desde que fue lanzado hasta que llegó al suelo. Para calcular esa distancia horizontal vamos a utilizar la velocidad horizontal, que vale 180.56 metros sobre segundos, y el tiempo, que vale 4.52 segundos. Hacemos la sustitución y eliminamos las unidades de tiempo. 180.56 por 4.52 nos da un resultado de 816.13 metros. Ese sería nuestro resultado, y de esta manera quedaría resuelto el
ejemplo número 2. Nos vamos con el tema de tiro parabólico oblicuo. Este tipo de movimiento se caracteriza por la trayectoria que sigue un objeto cuando es lanzado con una velocidad inicial, la cual forma un ángulo con el eje horizontal. Por ejemplo, la trayectoria seguida por una pelota de voleibol después de recibir el golpe durante un saque inicial, o el de un balón de fútbol al ser despejado por el portero con cierto ángulo respecto al eje horizontal, es decir, respecto al suelo. En estas dos imágenes podemos apreciar cómo es la trayectoria de un objeto. En la primera imagen hace referencia al de una bala, de un cañón, la cual se forma una parábola. Y en la segunda, un motociclista que realiza un salto formando un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal y en su trayectoria formando lo que es una parábola. Las ecuaciones utilizadas en el tiro parabólico oblicuo son las siguientes. La primera, velocidad vertical o componente vertical de la velocidad. También se puede decir como velocidad vertical. Velocidad vertical va a ser igual a velocidad inicial por el seno del ángulo. La número 2, velocidad horizontal o componente horizontal de la velocidad, va a ser igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo. Estas dos fórmulas, la 1 y la 2, se utilizan para calcular la componente horizontal y la componente vertical de la velocidad. La número 3 se utiliza para calcular el tiempo en el aire, tiempo que el objeto tardó en el aire. Ese tiempo en el aire se va a obtener con el signo menos, o sea, es igual a menos 2 veces la velocidad vertical entre la gravedad. La número 4 para calcular la altura máxima que alcanza el objeto en un tiro parabólico oblicuo. Altura máxima es igual a menos la velocidad vertical al cuadrado entre 2 veces la gravedad. La número 5 para calcular la distancia o el alcance horizontal. Distancia horizontal va a ser igual a velocidad horizontal por el tiempo en el aire. Y la número 6 se utiliza o se aplica cuando se desea conocer el ángulo de inclinación con el que el objeto fue lanzado. Menos seno de 2 veces el ángulo entre es igual a distancia horizontal por gravedad entre la velocidad inicial al cuadrado. El significado de cada una de las letras y sus unidades de medida pues son las siguientes. BH me representa la componente vertical de la velocidad en metros sobre segundos. La BH me representa la componente horizontal de la velocidad. Es muy indispensable y necesario calcular primero las componentes vertical y la componente horizontal de la velocidad. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, en el tiro parabólico oblicuo, el objeto se mueve tanto en forma horizontal como en forma vertical. Por lo tanto, se tiene que calcular primero las componentes de la velocidad, es decir, la componente vertical y la componente horizontal. La letra θ me representa el ángulo de inclinación con respecto al eje horizontal. B0 me representa la velocidad inicial en metros sobre segundos. La letra G pues me representa la aceleración de la gravedad, que tiene un valor de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo en el aire en segundos. La DH, la distancia horizontal en metros, y Hmax me representa la altura máxima alcanzada en metros. Estas serían las fórmulas o las ecuaciones que se utilizan en el tiro parabólico oblicuo.
Vamos a ver los siguientes ejemplos de tiro parabólico oblicuo. El primer ejemplo nos dice: el portero de un equipo de fútbol patea un balón con una velocidad inicial de 22 metros sobre segundos y con un ángulo de 40 grados con respecto al eje horizontal. Calcular, inciso A, la altura máxima alcanzada. Inciso B, el tiempo que tarda en el aire. Inciso C, el alcance horizontal. Vamos primero a identificar nuestros datos. El primer dato que tenemos es la velocidad horizontal, la velocidad inicial. Esa velocidad es con la que la pelota fue pateada. Velocidad inicial de 22 metros sobre segundos. Y el siguiente dato es el ángulo de inclinación, 40 grados en este ejemplo. Y el siguiente dato que también se debe considerar es la aceleración de la gravedad, que tiene un valor de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Nos piden calcular la altura máxima en metros, el tiempo en el aire en segundos y la distancia horizontal en metros. Las fórmulas que vamos a utilizar son las siguientes. La primera es calcular la componente vertical de la velocidad. Esa se obtiene multiplicando la velocidad inicial por el seno del ángulo. Tenemos 22 metros sobre segundos por el seno de 40. Esto nos da un resultado de 14.14 metros sobre segundos. Posteriormente se calcula la componente horizontal de la velocidad, o también conocida como velocidad horizontal. Esta se obtiene multiplicando la velocidad inicial por el coseno del ángulo. 22 metros sobre segundos por el coseno de 40 grados. Eso nos da un resultado de 16.85 metros. Como les decía anteriormente, es muy importante calcular primero las componentes vertical y horizontal de la velocidad. Si no se calculan, entonces no podemos avanzar, porque si ustedes le dan una revisada a las fórmulas, todas las fórmulas nos piden que tengamos ya calculado o como dato la componente vertical o la componente horizontal de la velocidad. Entonces es indispensable y necesario calcular primero las componentes de la velocidad, la horizontal y la vertical. Una vez que ya tenemos las componentes de la velocidad, componente horizontal y componente vertical, entonces ya podemos aplicar nuestra fórmula. Para la altura máxima es igual a menos la velocidad vertical al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Hacemos nuestra sustitución. 14.14, que es lo que vale la velocidad vertical o la componente vertical de la velocidad, al cuadrado. Nos dice la fórmula entre 2 por menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, realizamos primero el cuadrado de la componente vertical. Esto nos da un resultado de 199.94 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Recuerden que se está elevando al cuadrado la cantidad y las unidades de medida. 2 por menos 9.8, más por menos nos da menos, sería 19.6 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso las unidades quedan iguales porque el 2 pues no tiene unidad de medida, pasa igual. Hacemos nuestra división, menos entre menos nos da más, el resultado es positivo. Eliminamos las unidades, 1 metro con este metro y segundo cuadrado con segundo cuadrado. Entonces el resultado es de 10.20. Esa es la altura máxima, 10.20 metros. Pasamos a la siguiente, calcular el tiempo en el aire con nuestra fórmula. Tiempo en el aire es igual a menos 2 veces la velocidad vertical entre la gravedad. Hacemos nuestra sustitución. Menos 2 por la componente vertical, 14.14 metros sobre segundos, entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad. Hacemos la operación que hay en el numerador
2 por 14.14 nos da 28.28 metros sobre segundos entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Menos entre menos es más, el resultado positivo. Eliminamos las unidades de metros y las unidades de metros, segundo con un segundo. Entonces nos queda como resultado que el tiempo que tardó la pelota en el aire es de 2.89 segundos. Y para el inciso C, que es el alcance horizontal, utilizamos la fórmula. Distancia horizontal es igual a velocidad horizontal por el tiempo en el aire. Si ustedes se dan cuenta, solamente en esta fórmula es donde se ocupa la componente horizontal de la velocidad, y el tiempo en el aire pues es el que acabamos de calcular. Entonces hacemos la sustitución. 16.85, que es lo que vale la componente horizontal de la velocidad, por el tiempo en el aire, que vale 2.89 segundos. Al hacer esa multiplicación se eliminan las unidades de tiempo, en este caso son los segundos y los segundos, dando como resultado la distancia horizontal, que vale 48.70 metros. De esta manera quedaría resuelto el ejemplo número 1. Para el ejemplo número 2 tenemos que el problema dice: calcula el ángulo de elevación con el cual debe ser lanzada una bala que parte a una velocidad cuya magnitud es de 350 metros sobre segundos, para abatir un blanco situado al mismo nivel que el arma y a 4000 metros de distancia. También nos piden calcular en cuánto tiempo la bala impactará en el blanco. Entonces son dos preguntas: el ángulo de elevación y el tiempo que tarda la bala en impactarse en el blanco. Nuestros datos, pues tenemos la pregunta al inicio del problema, que es calcular el ángulo de elevación. El siguiente dato es la velocidad inicial con la que fue lanzada la bala, que es de 350 metros sobre segundos. La distancia que hay del punto de donde es lanzada la bala hasta el punto donde está el blanco, esa distancia horizontal, vale 4000 metros, o sea 4 kilómetros. El otro dato es la aceleración de la gravedad, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y también nos piden calcular el tiempo que tarda la bala en impactarse. Vamos a utilizar nuestras fórmulas para la primera, calcular el ángulo de elevación. Tenemos que menos el seno de 2 veces el ángulo es igual a la distancia horizontal por la gravedad entre la velocidad inicial al cuadrado. Hacemos nuestra sustitución. Sabemos que la distancia horizontal vale 4000 metros, la aceleración de la gravedad menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la velocidad inicial, que vale 350 metros sobre segundos al cuadrado, porque al cuadrado me está diciendo la forma. Lo primero que se hace es hacer la multiplicación de lo que hay en el numerador. 4000 por 9.8, en este caso más por menos nos va a dar menos, y las unidades se multiplican: metro por metro, metro cuadrado, y segundo al cuadrado pasa igual porque no hay ninguna otra unidad de tiempo con la cual se pueda multiplicar, entonces queda igual. Lo que sigue es hacer la operación que hay en el denominador. 350 metros sobre segundo al cuadrado nos da como resultado 122.500 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Recuerden que se está elevando al cuadrado la cantidad y las unidades de medida. El siguiente paso es hacer la división. Si ustedes observan, aquí hay un signo negativo y signo positivo. Menos entre más nos va a dar menos, y al hacer esa
división se eliminan las unidades de medida, en este caso metro cuadrado con metro cuadrado, segundo cuadrado con segundo cuadrado, entonces las unidades desaparecen. ¿Cuál es el resultado de esa división? Menos 0.32. Entonces todavía no termina este problema, tenemos que hacer el despeje. Si ustedes notan aquí en este resultado, aquí hay un signo negativo de un lado y signo negativo también del otro lado, entonces esos signos se eliminan por igualdad. Eliminamos el signo negativo que hay en este lado y el signo negativo que hay en el siguiente lado, se cancela. Nos da como resultado seno de 2 veces el ángulo es igual a 32. El siguiente paso es hacer el despeje. Este seno que está de este lado lo pasamos hacia el otro lado de manera inversa, quedaría representado como el seno a la menos 1. Entonces 2 veces nos queda el resultado de este lado, 2 veces el ángulo igual a seno a la menos 1 de 0.32. Si ustedes colocan así en su calculadora, colocan primero la tecla Shift Sin, ahí aparece la función inversa y le colocan 0.32, les da un resultado de 18.66, pero tenemos que despejar el ángulo. Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces nos quedaría de esta manera, y como resultado final hacemos nuestra división, 18.66 entre 2. El ángulo de elevación es de 9.33 grados. Ese sería nuestro resultado, 9.33 grados. ¿Cuánto tiempo le llevará a la bala a impactarse en el blanco? Bueno, tenemos que calcular la componente vertical de la velocidad. Entonces esta la calculamos con esta fórmula, velocidad inicial por el seno del ángulo. Ya sabemos que el ángulo vale 9.33. Hacemos esa multiplicación y nos da como resultado la componente vertical de la velocidad, 56.74. Este resultado es el que vamos a utilizar para aplicar esta fórmula. Tiempo en el aire es igual a menos 2 veces la velocidad vertical, que es la que calculamos ahorita, entre la gravedad. Al hacer la sustitución nos quedaría menos 2 por 56.74 metros sobre segundos entre menos 9.8. Lo primero que se hace es realizar la multiplicación que hay en el numerador. 2 por 56.74 nos da como resultado 113.48 metros sobre segundos. Hacemos la división, menos entre menos es más, el resultado es positivo y se eliminan las unidades de metro y segundo con un segundo. Hacemos la división y nos da como resultado 11.58 segundos. Ese es el tiempo que tardó la bala en impactarse en el blanco. De esa manera quedaría resuelto el segundo ejemplo. El siguiente o los siguientes temas que también hacen parte del movimiento en 2 dimensiones son el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Qué es el movimiento circular? Antes de entrar a ver este tema. Bueno, un cuerpo describe un movimiento circular cuando su trayectoria es una circunferencia, es decir, que durante toda su trayectoria se va moviendo en un círculo, como comúnmente decimos. En otras palabras, cuando en su trayectoria se forma una circunferencia. Ese es el movimiento circular. En este movimiento el vector velocidad varía constantemente de dirección y su magnitud puede variar o permanecer constante. Bueno, esto va a depender de
de la magnitud de la velocidad con la que esté girando un objeto. El movimiento circular se efectúa en un mismo plano y es el movimiento más sencillo en 2 dimensiones. Tal es el caso de una persona que se sube a la rueda de la fortuna. Si ustedes se imaginan un poquito, esa persona va a describir lo que es una circunferencia. La persona se estará moviendo en forma circular. O el de una niña que disfruta de un carrusel. Bueno, en este caso también, si una niña se sube a un carrusel, la trayectoria que va a seguir va a ser el de una circunferencia. Por lo tanto, se dice que esa niña se está moviendo en forma circular. O también el de una piedra atada al extremo de una cuerda y que se hace girar. Bueno, aquí podemos observar esta imagen de esta persona que está girando una piedra y esa piedra está atada a un hilo. Entonces se dice que la piedra se está moviendo en forma circular. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de objetos que se mueven en forma circular. Los conceptos que se deben de considerar en este tipo de movimiento, que es el movimiento circular, son los siguientes. Se debe de tener en cuenta las definiciones que son de ángulo y de radián. El ángulo es la abertura comprendida entre dos radios cualesquiera que limitan un arco de circunferencia. Bueno, aquí vemos que un ángulo se puede formar dependiendo si tenemos dos radios. Aquí tenemos el radio formado por A y C y el otro radio formado por A y B. En este caso aquí ya se está formando lo que es el ángulo. Es la abertura comprendida entre dos radios. Entre dos radios que limitan un ángulo de circunferencia. Si ustedes observan, solamente el radio, como ya bien saben, se mide del centro a cualquier punto de la circunferencia. La siguiente definición es el radián. El radián es el ángulo central al que corresponde un arco de longitud igual al radio. Vamos a observar esta figura. Aquí tenemos este radio que está representado con la letra R. Y lo que nos quiere decir esta definición, que este radio de aquí, que me representa la letra R, va a ser de la misma longitud de lo que mide este pequeño fragmento de la circunferencia. Es el ángulo central al que corresponde un arco. ¿Cuál arco? Este arco que está con morado, de longitud igual al radio. Este arco debe de medir lo mismo que mide el radio. Al formarse estos dos radios, tenemos aquí esta abertura o este ángulo que va a tener un valor de 57.3 grados. En todas las circunferencias, por chicas o grandes que sean, si nosotros establecemos esta definición, tomamos un compás, hacemos un círculo de cualquier medida, ubicamos el centro, trazamos este radio, tomamos la medida y tratamos de medir la misma longitud de este arco, que va a ser igual a la misma longitud del radio, y medimos el ángulo, siempre nos debe de dar 57.3 grados. Repito, así sea una circunferencia pequeña o una circunferencia grande. El radián es el ángulo central al que corresponde un arco de longitud igual al radio. Y esta es su equivalencia. 2 pi radianes equivalen a 360 grados. Bueno, entonces el radián equivale a 57.3. Estas serían las dos definiciones, ángulo y radián. Las siguientes. El periodo. El periodo se considera en un movimiento circular como el tiempo que tarda un objeto en dar una vuelta completa o en completar un ciclo. Si nosotros hacemos girar un objeto y medimos el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, entonces ese es el periodo.
En el sistema internacional la unidad del periodo es el segundo. Otro concepto es la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas, revoluciones o ciclos que efectúa un móvil en un segundo. Entonces hay que tener bien presente estas dos definiciones y la diferencia. El periodo me indica el tiempo que tarda un objeto en dar una vuelta. ¿Cuánto tiempo se llevó en dar una vuelta completa? Desde el punto en que salió, recorrió una circunferencia o se movió en forma circular y regresó otra vez al mismo punto. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Entonces eso se considera como el periodo, el tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta completa. Y la frecuencia es el número de vueltas, revoluciones o ciclos que da el objeto en un segundo. Entonces, pues ahí más se considera más bien en objetos que se mueven a una velocidad muy grande. Entonces, la frecuencia, con qué frecuencia ese objeto está girando. Entonces, la frecuencia es el número de vueltas que da un objeto en un segundo. En un segundo, el número de vueltas. La frecuencia también recibe el nombre de Hertz. ¿Cómo se calcula el periodo? 1 entre la frecuencia. ¿Y cómo se calcula la frecuencia? 1 entre el periodo. Es decir, que es el inverso. El periodo es el inverso que la frecuencia y la frecuencia es el inverso que el periodo. Bueno, ahora dentro del movimiento circular vamos a tener dos tipos. Uno que es el movimiento circular uniforme y otro que es el movimiento circular uniformemente acelerado. El movimiento circular uniforme. Este movimiento se produce cuando un objeto con velocidad angular constante describe ángulos iguales en tiempos iguales. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, que cuando un objeto se mueve en forma circular con la misma velocidad, o sea que su velocidad no cambia. Por ejemplo, el de una rueda de la fortuna que gira y nunca cambia de velocidad, se mantiene esa velocidad durante todo el lapso de tiempo. También podemos apreciar es la imagen de la hélice de un helicóptero. Esa se mueve con la misma velocidad, entonces se dice que su velocidad angular es uniforme, entonces no hay aceleración. Podemos observar también las manecillas de un reloj. Estas manecillas de un reloj, como bien sabemos, nunca van a cambiar de velocidad, ni va a aumentar ni va a disminuir, siempre se van a desplazar con la misma velocidad, entonces se mantienen uniformes. No hay aceleración, quiere decir que no hay cambio de velocidad. A eso se refiere el movimiento circular uniforme, que se mantiene constante la velocidad durante toda su trayectoria. Para este tipo de movimiento, el movimiento circular uniforme, las ecuaciones que se utilizan son las siguientes. La número 1 para calcular la velocidad angular. La número 2 también para calcular la velocidad angular. Y la número 3 también para calcular la velocidad angular. La diferencia entre cada una de ellas es que pues, se aplica dependiendo de los datos que se tengan. La número 1 se utiliza cuando se conoce el desplazamiento angular y el tiempo. La número 2 cuando solamente se conoce lo que es el periodo. Y la número 3 cuando se conoce la frecuencia. Entonces estas son las tres fórmulas. Y la número 4 si se quiere conocer la velocidad angular media. Esas serían nuestras cuatro fórmulas. ¿Qué significa cada una? Bueno, la velocidad angular se mide en radianes sobre segundos, representado con la letra griega omega. La letra teta me representa la magnitud de desplazamiento angular en radianes. La letra T, el tiempo en que se efectúa el desplazamiento en segundos. La letra T mayúscula me representa el periodo en segundos sobre ciclos. La F, la frecuencia en ciclos sobre segundos. Y la letra omega con el subíndice m, la velocidad angular media.
La siguiente la velocidad angular final y por último la velocidad angular inicial. Todas en radianes sobre segundos, que son las unidades de medida. Otro concepto que se debe considerar dentro del movimiento circular uniforme es la velocidad lineal o la velocidad tangencial. Velocidad lineal o tangencial. Esta velocidad lineal también recibe el nombre de tangencial. ¿Por qué? Pues porque la dirección de la velocidad siempre es tangente a la circunferencia recorrida por la partícula y representa la magnitud de la velocidad que llevaría esta si saliera disparada tangencialmente. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de que existe esta velocidad lineal o tangencial? Bueno, si nosotros atamos una piedra a un hilo y la hacemos girar y de repente la soltamos, ¿qué va a pasar con ese objeto? Va a salir disparado en línea recta. Eso es lo que es la velocidad lineal o tangencial. Esa velocidad lineal o tangencial se calcula de dos formas. Si se conoce el radio de la circunferencia y si se conoce el periodo, o también si se conoce la velocidad con la cual está girando, que en este caso es una velocidad angular, y el radio de la circunferencia. En este caso tenemos dos fórmulas para calcular esa velocidad lineal. BL me representa la velocidad lineal en metros sobre segundos, porque es una velocidad, y en línea recta pues es una velocidad lineal. La R me representa el radio de la circunferencia. Este radio debe de estar expresado en metros. Si en algún problema nos dan el radio en centímetros, se debe de transformar a metros. La letra T mayúscula me representa el periodo en segundos y la letra omega me representa la velocidad angular en radianes sobre segundos. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de movimiento circular uniforme. El problema dice: ¿cuál es la magnitud del desplazamiento angular de una llanta de camión que gira con una velocidad angular cuya magnitud es de 63 radianes sobre segundos durante un tiempo de 10 segundos? Bueno, primero identificar los datos. ¿Qué datos son los que tenemos en el problema? Primero, pues nos piden calcular cuál es la magnitud del desplazamiento angular. Entonces ya sabemos que nos piden calcular desplazamiento angular en radianes, que son las unidades de medida. El siguiente dato que encontramos en el problema es la velocidad angular, que tiene un valor de 63 radianes sobre segundos. Y por último el tiempo de 10 segundos. La fórmula que utilizaremos pues es la siguiente, es la que tenemos en nuestro formulario. Velocidad angular es igual a desplazamiento angular entre el tiempo. En este caso lo que queremos es calcular el desplazamiento angular. ¿Qué hacemos? Despejamos de esta fórmula el desplazamiento y nos quedaría desplazamiento angular es igual a velocidad angular por el tiempo. Es el tiempo que está dividiendo, únicamente lo pasamos multiplicando. Una vez teniendo nuestra fórmula, realizamos hacer nuestra sustitución y finalizar con nuestro resultado. Sustituimos 63 radianes sobre segundos por 10 segundos. Al hacer la multiplicación eliminamos las unidades de tiempo, segundos y segundos, y nos queda el resultado final de 630 radianes. Eso fue lo que es el desplazamiento angular de esa llanta. El número 2 nos dice: calcula la magnitud de la velocidad angular de una rueda que gira a 600 revoluciones por minuto, así como la magnitud del desplazamiento angular si dura girando 10 minutos. Bueno, vamos a obtener nuestros datos. El primer dato es la pregunta que nos dice: calcula la magnitud de la velocidad angular.
en radianes sobre segundos, que son las unidades de medida. Y el siguiente dato es la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es el número de vueltas, revoluciones o ciclos que efectúa un objeto en un segundo. En este caso, pues aquí tenemos el dato, 600 revoluciones por minuto. Y también nos piden calcular el desplazamiento angular en radianes. Y el último dato es el tiempo, 10 minutos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de aplicar la fórmula y hacer nuestra sustitución y resultado es verificar que las unidades de medida sean de la misma especie para poder hacer cualquier tipo de operación aritmética. Vamos a hacer primero la transformación a revoluciones por segundo, porque no nos da el problema en revoluciones por minuto. Aquí la unidad de medida de la velocidad angular es radianes sobre segundos. Aquí tenemos minutos y aquí también tenemos minutos, entonces no se puede hacer ninguna operación hasta que las unidades de medidas estén todas o sean de la misma especie. Hacemos nuestra transformación de unidades, 600 revoluciones sobre minuto por un minuto, que equivalen a 60 segundos. Al hacer esta multiplicación y división se eliminan las unidades de minuto y nos quedan revoluciones sobre segundos, son 10. En este caso la frecuencia es de 10 revoluciones sobre segundos. Entonces ese es el dato que vamos a utilizar para hacer nuestras operaciones, y de la misma manera transformamos las unidades de tiempo. En este caso son 10 minutos a segundos, que son 600 segundos. Ok, solamente se multiplica 10 por 60. Bueno, eso ya lo vimos en el tema de la transformación de unidades del bloque 1. Las fórmulas, primero, bueno, vamos a calcular la velocidad angular, 2pi por la frecuencia. Hacemos nuestra sustitución, 2 por 3.14 por 10, nos da un resultado de 62.8 radianes sobre segundos, que son las unidades de medida de la velocidad angular. Y lo siguiente es calcular el desplazamiento angular. Sabemos que, bueno, se puede usar esta fórmula siempre y cuando hagamos nuestro despeje, porque conocemos la velocidad angular, que en este caso ya la calculamos, y sabemos también el tiempo. Entonces despejamos nuestra fórmula. Una vez teniendo ya nuestra fórmula despejada, hacemos nuestra sustitución, 62.8, que fue la velocidad que calculamos, por 600 segundos, que es el tiempo. Al hacer esa multiplicación se eliminan las unidades de tiempo y nos queda el resultado en radianes. 37.680 radianes fue nuestro desplazamiento angular. Este sería el resultado, y con eso terminaríamos el ejemplo número 2. El siguiente movimiento es el movimiento circular uniformemente acelerado. El movimiento circular uniformemente acelerado se presenta cuando un móvil o un objeto o una partícula, lo que se esté moviendo en forma circular, aumenta o disminuye en cada unidad de tiempo la magnitud de su velocidad angular en forma constante, por lo que la magnitud de su aceleración angular también permanece constante. Es decir, cuando un objeto va moviéndose en forma circular y de repente aumenta su velocidad con la que está girando o disminuye, entonces ahí sí ya se está teniendo el movimiento circular uniformemente acelerado. Por ejemplo, la llanta de una bicicleta, que si primero se mueve con una velocidad angular y luego cambia, entonces ya ahí hay una aceleración, porque hay una velocidad angular inicial y una velocidad angular inicial. En este caso hay una aceleración de 6 radianes sobre segundo al cuadrado, y esa aceleración tarda 11 segundos. Quiere decir que su velocidad angular final va a ser mayor de 23.4 radianes sobre segundos. De la misma forma, en este juego mecánico, si primero va girando
a una velocidad pequeña y luego conforme pasa el tiempo va aumentando esa velocidad de giro, esa velocidad angular, esa velocidad con la que está girando este juego mecánico. En este caso son las sillas que están describiendo el movimiento circular. Entonces ahí se tendrá el movimiento circular uniformemente acelerado, porque hay una variación de velocidad. Entonces, si se presenta esa variación de velocidad, quiere decir que hubo una aceleración angular. Por lo tanto, ya no lleva su misma velocidad angular, sino que cambia. Las ecuaciones que se utilizarán en este tipo de movimiento son las siguientes. Son las mismas que se utilizan en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero únicamente lo que cambian son las letras. En lugar del desplazamiento en metros, vamos a referirnos al desplazamiento angular en radianes. Entonces la letra que cambia es la letra θ en lugar de la letra d. La velocidad que se mide en metros sobre segundos se va a sustituir por la velocidad angular en radianes sobre segundos. Entonces la letra omega se pone en lugar de la letra b. Y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado se cambiará por la aceleración angular en radianes sobre segundos al cuadrado. La letra alfa en lugar de la letra A. ¿Cuáles serán estas fórmulas? Bueno, estas fórmulas son las siguientes. Las primeras tres se utilizan para calcular los desplazamientos angulares. Si ustedes comparan estas fórmulas con las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, van a darse cuenta que es la misma. Son las mismas. Lo único que cambia son las letras, pero son las mismas. Entonces las primeras tres se utilizan para calcular el desplazamiento angular. El desplazamiento angular va a ser igual a velocidad angular inicial por tiempo más aceleración angular por tiempo al cuadrado entre 2. La número 2, desplazamiento angular va a ser igual a velocidad angular final menos velocidad angular inicial, velocidad angular final al cuadrado menos velocidad angular inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración angular. La número 3, desplazamiento angular va a ser igual a velocidad angular final más velocidad angular inicial entre 2 por tiempo. En el inciso B tenemos las ecuaciones para calcular los desplazamientos angulares de una partícula o de un móvil cuando ésta aparta del reposo o comience a girar desde cero, o que su velocidad angular cambie pero a partir del reposo, es decir, si su velocidad angular inicial vale 0. Si ustedes pueden observar aquí, el único término que desaparece con respecto a la primera fórmula es el término velocidad inicial, velocidad angular inicial por tiempo, es lo que desaparece. ¿Por qué? Porque pues si nos dice que la velocidad angular inicial vale 0, entonces pues este término desaparece. Si multiplicamos 0 por algún tiempo, por ejemplo 0 por 1, por 2 o por 3, pues nos va a dar 0, entonces este término desaparece. De la misma forma desaparecen cada uno de los términos que tienen velocidad angular inicial, porque vale 0. Entonces estas son las primeras 6 fórmulas para calcular desplazamientos angulares. Las siguientes. Estas son para calcular las velocidades angulares finales. Entonces tenemos que la primera es velocidad angular final, va a ser igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. La número 2, velocidad angular final al cuadrado, va a ser igual a velocidad angular inicial al cuadrado más
2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. Y de la misma forma se pueden obtener otras dos para calcular también la velocidad angular final, siempre y cuando el objeto parta del reposo. Observamos que el término velocidad angular inicial desaparece si vale 0, si parte del reposo, entonces se obtienen otras dos. Entonces estas son las fórmulas que se utilizan en el movimiento circular uniformemente acelerado. El ejemplo que vamos a ver de la aplicación de las fórmulas son las siguientes. El número 1 nos dice: una rueda gira con una magnitud de velocidad angular inicial de 12 radianes sobre segundos y recibe una aceleración angular cuya magnitud es de 6 radianes sobre segundo al cuadrado durante un tiempo de 13 segundos. Nos piden calcular qué magnitud de velocidad angular lleva al cabo de los 13 segundos y qué desplazamiento angular tuvo. Entonces aquí se presenta un movimiento circular uniformemente acelerado porque hubo un cambio de velocidad y eso se debió a que hubo una aceleración. Entonces nuestros datos serían los siguientes. El primer dato es la velocidad angular inicial, 12 radianes sobre segundos. La aceleración, que fue de 6 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces si hubo una aceleración va a haber también una velocidad final diferente de la velocidad angular inicial. En este caso el tiempo que tardó esa aceleración fue de 13 segundos y nos piden calcular la velocidad angular final y también el desplazamiento angular. Bueno, nuestras fórmulas que vamos a usar son las siguientes. Hay una fórmula, si ustedes revisan el formulario, para calcular la velocidad angular final. Esa se obtiene de la velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Entonces, si conocemos los datos que aquí me pide la fórmula, si ya sabemos cuáles son, cuánto vale, entonces pues solamente hacemos nuestra sustitución. No hay que hacer ninguna transformación en unidades, todas las unidades son de la misma especie, entonces procedemos a hacer nuestra sustitución. La velocidad angular inicial vale 12 radianes, la aceleración angular 6 radianes sobre segundo al cuadrado y el tiempo 13 segundos. Lo primero es hacer la multiplicación. 6 por 13. Claro que al hacer esa multiplicación se van a eliminar las unidades de tiempo. En este caso se elimina una y se elimina una. Nos da como resultado 78 radianes sobre segundos más 12 radianes sobre segundos. Podemos hacer esa suma. Tenemos las mismas unidades de medida, entonces procedemos a hacer la suma y la velocidad angular final es de 90 radianes sobre segundos, diferente de 12 porque hay una aceleración. Entonces el resultado es de 90 radianes sobre segundos. Ahora vamos a calcular nuestro desplazamiento angular. Podemos utilizar cualquiera de las primeras tres fórmulas, pero lo más recomendable es usar la más sencilla, la más simple, la que menos se les complique. Entonces en este caso vamos a utilizar esta. Repito, pueden utilizar cualquiera de las tres les debe dar el mismo resultado. ¿Sabemos cuánto vale la velocidad angular final? Sí, ya la calculamos. La velocidad angular inicial también es un dato y el tiempo también sabemos cuánto vale, es un dato. Entonces hacemos nuestra sustitución. 90 radianes sobre segundos más 12 radianes sobre segundos entre 2 por 13. Primero hacemos nuestra suma. Nos da 102 radianes sobre segundos entre 2 por 13. El siguiente paso es hacer la división. 102 radianes sobre segundos entre 2 nos da 51 radianes sobre segundos por 13 segundos. Al hacer esta multiplicación
que es lo que hacemos al final. Vamos a eliminar las unidades de tiempo, segundos y segundos, y nos queda como resultado que el desplazamiento angular que tuvo fue de 663 radianes. Bueno, ahora vamos a resolver el ejemplo número 2 de movimiento circular uniformemente acelerado. El ejemplo número 2 nos dice: un railete aumentó la magnitud de su velocidad angular de 12 radianes sobre segundos a 60 radianes sobre segundos en 4 segundos. Nos piden calcular cuál fue la magnitud de su aceleración angular. Bueno, como primer dato vamos a tener la velocidad angular inicial, que es de 12 radianes, la velocidad angular final, que es de 60 radianes sobre segundos, y el tiempo, que es de 4 segundos. Entonces, si nosotros aquí nos damos cuenta que hay una variación en la velocidad angular, quiere decir que hubo hay una variación en la velocidad angular, y quiere decir que hubo una aceleración angular. Entonces, eso es lo que nos piden calcular. Pues ya sabemos que las unidades de medida de la aceleración angular es en radianes sobre segundos al cuadrado. La fórmula que vamos a utilizar, revisando el formulario, es la siguiente: velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración por tiempo. Nada más que pues aquí hay que hacer un despeje. Vamos a despejar la aceleración angular de la siguiente manera. Despejamos la aceleración angular. Lo primero que debemos hacer es mandar este término que está positivo hacia el otro lado negativo. Recuerden que un término es positivo aunque no lo tenga, aunque no se vea, sabemos que es positivo. Entonces, si está positivo pasa a negativo. Entonces nos quedaría de esta manera: velocidad angular final menos velocidad angular inicial igual a aceleración angular por tiempo. Ya solamente nos queda este término porque este primer término ya lo pasamos hacia el otro lado. Entonces, reiterando que tenemos que despejar la aceleración, quiere decir que la tenemos que dejar solita. Entonces, este tiempo, el tiempo que está multiplicando con la aceleración, pasa dividiendo. Entonces nos quedaría de esta manera: velocidad angular final menos velocidad angular inicial entre el tiempo. Esa sería la fórmula. Les recuerdo que se tiene que hacer un despeje cuando no hay una fórmula para aplicarla de manera directa. Entonces, el despeje siempre se hará si no hay una fórmula que se aplique directa. Entonces se hace un despeje, siempre y cuando pues ese despeje o esa fórmula que nosotros seleccionemos para despejarla, conozcamos los datos para poder hacer nuestra sustitución. Entonces, una vez teniendo nuestra fórmula ya despejada, hacemos nuestra sustitución. 60 radianes sobre segundos, que es la velocidad angular final, menos 12 radianes sobre segundos, que es la velocidad angular inicial, entre 4 segundos. Entre 4 segundos, que es el tiempo. Entonces, primero hacemos nuestra resta. 60 menos 12 da 48 radianes sobre segundos. Y por último hacemos nuestra división: 48 radianes sobre segundos entre 4 segundos. En este caso no se eliminan las unidades de segundos. ¿Por qué? Porque al hacer la división, recuerden que hay una división de radianes sobre segundos. Vamos a ponerla por aquí, que lo pueden apreciar. Aquí tenemos radianes sobre segundos, que es lo que está en
en el numerador y en el denominador tenemos segundos. Entonces, al hacer esa división, aplicamos la siguiente regla. El denominador de este segundo pues es 1. Multiplicamos extremos con extremos. 1 por 1 radián nos va a dar 1 radián. Y segundo con segundo nos da segundo al cuadrado. Entonces, por eso es que las unidades no se eliminan, porque se cumple esta propiedad. La regla de la oreja, o la ley del de la torta del sándwich, no sé cómo es que le llaman. Extremos con extremos y medios con medios. Radián por 1 nos da 1 radián, y segundo por segundo, segundo cuadrado. Entonces, por eso no se eliminan las unidades de segundo. Entonces, la aceleración que se obtuvo de este cambio de velocidad es de 12 radianes sobre segundo al cuadrado. Y de esta forma quedaría finalizado nuestro problema, y también el tema de movimiento en 2 dimensiones. Tiro parabólico horizontal, tiro parabólico oblicuo, movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces esto sería todo de mi parte. Espero les sirva de ayuda este material. Cualquier duda que tengan, pues no duden en preguntarme. Estamos para servirles. Nos vemos en la próxima y mucha suerte. Saludos a todos.